Paz y bien, hermanos. Adviento. Ven, Señor Jesús. Homilía para el primer domingo de Adviento en este nuevo año de la Iglesia, que es el ciclo B. Escucharemos este año al evangelista San Marcos, hoy en el capítulo 13, en los versículos 33 al 37. Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o al mediodía o al canto del gallo o al amanecer. No sea que cuando venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Hermanos, hoy iniciamos el Adviento. Y antes de entrar en la explicación y escucha de los textos sagrados, es oportuno que nos situemos en el significado del tiempo que comienza y sepamos qué anuncia y cómo se articula en el conjunto de los tiempos que celebra la Iglesia. Adviento es ni más ni menos que la expresión latina adventus, puesta en castellano, Adviento, la llegada. La llegada, una llegada solemne, es todo un acontecimiento. Alguien muy importante, el emperador, llega a la ciudad, toda la ciudad se convierte en un festejo de acogida, de celebración y de fiesta. Curiosamente, la palabra adventus es la traducción de la palabra griega muy importante en la Biblia, parusía. Esta es una palabra que le resulta familiar a quienes hoy se meten un poco a fondo en el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Qué es la parusía? La parusía es la venida de Cristo al final de los tiempos, revestido de poder y de gloria. Cuando celebramos la Eucaristía, inmediatamente después de la consagración, aclamamos a Cristo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta última exclamación, ven, Señor Jesús, es la palabra con que termina la Biblia en su último libro, el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. O como decían los primeros cristianos, en arameo, aunque las comunidades no hablasen el arameo, Maránata. Ven, Señor. La vida cristiana es un inmenso clamor a Dios. Ven, Señor. Es un grito confesando que nuestra vida tiene valor porque está toda ella orientada hacia esa soberanía que solo Dios puede ejercer. Ven, Señor Jesús. El Adviento es el memorial permanente de la venida de Dios en la historia humana. Decimos, y es verdad, que el Adviento es la preparación para la Navidad. Es cierto. Es cierto, sí, que la venida de Dios es la verdad matriz de nuestra fe. El Dios viviente, el Dios de la presencia en medio
de su pueblo. El Dios que viene actúa, el que ha de coronar todas nuestras esperanzas. Dios es presencia, Dios es relación, este y no otro es el Dios de los cristianos, el Dios de Jesús. Así pues, con el Adviento empezamos este ciclo que se compone de el Adviento y la Navidad. Luego, terminado este ciclo, pasaremos al ciclo pascual de Cuaresma y la Pascua del Señor. El Adviento nos recuerda esta venida y la actualiza. Y el primer domingo, todos los años, nos remite a la venida final de Jesús en la historia, enlazando por otra parte con el mismo mensaje que escuchábamos el domingo último del año, que era el domingo de Jesucristo, Rey del universo. Hoy los textos sagrados nos dicen: vigilad, velad. Es la palabra clave del Evangelio de hoy y es la conclusión del discurso escatológico de Jesús, en este caso según el Evangelio de San Marcos. Es algo grandioso, hermanos, haber caído en la cuenta de los sentimientos que bullen en el corazón de Jesús en su convivencia con nosotros. Nos deleita y nunca nos cansaremos de pensarlo, el ver a Jesús de Nazaret como el hombre que ha bajado hasta el fondo de nuestra humanidad y ha comprendido el dolor y la miseria humana. El domingo pasado nos hablaba de estos, mis hermanos más pequeños, identificándose Jesús al final del mundo con los desheredados de la tierra, fueran de la religión que fueran. Nunca tendremos palabras bastantes para agradecerlo. Y este modelo estará siempre ahí para imitarlo. Esto es del todo cierto y sin quitar nada a esta imagen dominante de Jesús, de nuestra piedad cristiana, que viene a ser la figura del corazón de Jesús. Hemos de sondear otras profundidades que también Él ha vivido. Jesús ha visto el fracaso de su pueblo, lo ha profetizado, la ruina del templo y de la ciudad, viejas desgracias de siglos pasados, que ahora Jesús las ve inminentes, triste final de la actividad de un profeta, como 6 siglos antes le había ocurrido al profeta doliente y sufriente Jeremías. En los días finales de su vida, Jesús anuncia esta desolación. No se trata de una perspectiva política, sino del juicio de Dios amoroso. Así lo interpretó él. Y de hecho, 40 años después de que Jesús hablara de esta manera, los romanos arrasaron el templo y la ciudad. Aquella catástrofe no le hundió a Jesús, al contrario, de aquella desgracia suprema brotó esperanza y salvación. Jesús entonces se reafirmó en el fondo de su ser en lo que era. El Hijo del Hombre que había visto Daniel, que se acercaba a Dios Todopoderoso y recibía poder y gloria como Señor de la historia. Ese soy yo, pensó Jesús. Ese es el Jesús de nuestra esperanza, el Jesús de nuestra fe. El jueves pasado, en la misa, escuchábamos esta frase grandiosa y gloriosa
que abre nuestro corazón a la esperanza infinita. Cuando empiecen a suceder esto, cuando las potencias del cielo se tambaleen, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esto lo sentía Jesús. Como cristianos, mis hermanos, tantas veces nos hemos preguntado, ¿quién es verdaderamente Jesús? No le vamos a capturar en una definición, como si nosotros fuéramos los dueños de su persona. Él es el sentido de nuestra vida. Él es Dios con nosotros porque es Dios mismo. Acabo de decir que Él es el sentido de nuestra vida. Él es la más concreta referencia a Dios que nosotros creyentes tenemos. Estos días pasados hemos asistido de algún modo a este hecho importante para nosotros, en este caso para mí, europeo, la visita del Papa al Parlamento Europeo de Estrasburgo, institución que representa a 28 países y detrás de ellos a 500 millones de personas. Alguien se ha molestado de que se le diera la palabra en un hemiciclo, que es un foro político. Alguien, y bastantes, se ha molestado de que en su discurso mencionara el aborto y lo llamara asesinato de niños antes de nacer. El Papa, que no ha sido un intruso, sino un invitado de honor por el presidente, tenía que decir estas cosas. ¿A dónde va Europa? Mi continente, humanamente envejecida, espiritualmente desgastada. El futuro no se ve nada halagüeño. El Papa ha hablado de la defensa de la persona, pero apreciando su dignidad, su valor, desde la trascendencia. Porque si la persona no es defendida desde allí, podemos utilizarla y degradarla desde los meros intereses económicos, que al parecer son los que imperan. Y ha dicho, entre otras, estas frases memorables. El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e inseparable entre estos dos elementos, es decir, la apertura a Dios y la apertura al mundo. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida es una Europa que corre el riesgo de perder lentamente la propia alma y también aquel espíritu humanista que, sin embargo, ama y defiende. Precisamente a partir de la necesidad de una apertura a la trascendencia, deseo afirmar la centralidad de la persona humana, que de otro modo estaría en manos de modas y poderes del momento. Así hablaba el Papa. Hermanos, abramos los ojos. Abramos los ojos a Dios, que llega a nosotros. El Adviento es la llegada de Dios. Llega a nosotros por su Hijo Jesucristo. Con los primeros cristianos, hoy y siempre, nosotros diremos: ven, Señor Jesús, Maranatá. Y la respuesta es sí, vengo pronto. Amén.